Abandonada a su suerte, la niña lloraba bajo los árboles, descalza, magullada, olvidada. Pero el cazador comanche que la encontró llevaba años sin pronunciar una sola palabra. Lo que hizo a continuación, lo cambió todo. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. El viento de Texas mordía como dientes de lobo, cortando a través del vestido rasgado de Maggie Donshi, mientras tropezaba por la maleza quebradiza. Sus pies descalzos, ya entumecidos por el frío, apenas sentían las espinas que se clavaban en su piel delicada. 8 años de vida, y ya conocía el sabor del abandono tan íntimamente, como el de las lágrimas saladas que habían dejado de brotar hacía horas. «Mamá», susurró al aire helado, pero su voz se perdió entre el lamento del viento que atravesaba los árboles desnudos. Margaret Elizabeth Dunhill, Maggie para su madre, la bastarda para su padrastro, cargaba en sus pequeños hombros el peso de una soledad que ningún niño debería conocer. La cantimplora que Jed le había arrojado antes de marcharse golpeaba contra su cadera con cada paso vacilante. Aún podía escuchar sus palabras, pronunciadas con esa crueldad casual que había aprendido a temer más que sus puños. «Pronto las seguirás», se refería a su madre, por supuesto, a la mujer que había tosido sangre durante semanas mientras Jed se emborrachaba en el salón, maldiciendo el dinero que gastaba en medicinas inútiles. Maggie se detuvo junto a un árbol esquelético, sus ramas desnudas extendiéndose hacia el cielo, como dedos suplicantes. El tronco estaba agrietado, partido por rayos o sequía, pero seguía en pie, tan terco y dañado como ella. Se desplomó contra su base rugosa, sintiendo la corteza áspera contra su espalda macullada. «Aquí», pensó con una claridad que la sorprendió. «Aquí es donde termina». La niña que una vez había correteado por los jardines de la casa de su padre biológico, que había aprendido a leer con libros encuadernados en cuero, y había soñado con convertirse en maestra, ahora encogía las rodillas contra su pecho, y esperaba que la muerte fuera más gentil que la vida. Pero a millas de distancia, otro corazón roto latía en el pecho de un hombre que conocía demasiado bien el lenguaje del sufrimiento. Dakota se movía a través del paisaje invernal como una sombra, sus mocasines apenas susurrando contra la tierra helada. A los 38 años, su rostro llevaba las líneas que tallan las pérdidas profundas, surcos alrededor de los ojos que una vez habían brillado con la brisa de su hija, una boca que rara vez sonreía desde que el silencio se había vuelto su único compañero. Había estado cazando cuando vio al halcón de cola roja. El ave volaba en círculos sobre un territorio que conocía bien, pero su patrón era extraño, insistente. Los halcones no perdían tiempo en vuelos sin propósito. Cada movimiento tenía significado, cada grito, una razón. Dakota detuvo su caballo y observó, sintiendo ese cosquilleo familiar en la nuca que había aprendido a no ignorar. Su abuela le había enseñado a leer las señales cuando era apenas un niño. El vuelo errático de los pájaros, el comportamiento inusual de los animales, los sueños que llegaban 3 veces seguidas. «Los espíritus hablan», le decía mientras tejía cestas junto al fuego, pero solo a quienes recuerdan cómo escuchar. Hacía 2 años que Dakota había dejado de escuchar muchas cosas, desde que la bala de un colono borracho había atravesado el pecho de Ayanna, su hija de 7 años, mientras jugaba cerca del río. Desde que Ullana, su esposa, había comenzado a consumirse de pena, hasta convertirse en una sombra que se desvaneció una mañana de primavera, dejando solo una manta vacía y el eco de canciones de cuna que ya no cantaría. Pero el halcón siguió gritando, y algo en su interior, una parte que creía muerta, se despertó. Dirigió su caballo hacia el oeste, siguiendo los círculos del ave. El paisaje se volvía más salvaje con cada milla, alejándose de los senderos que ocasionalmente usaban los comerciantes y adentrándose en territorio que la mayoría de los blancos evitaban. Era tierra de nadie, peligrosa tanto para los colonos como para su propio pueblo, un lugar donde los fantasmas del pasado podían caminar en paz.
El show comenzaba a declinar cuando finalmente la vio. Al principio, pensó que era un bulto de ropa abandonada contra el árbol muerto, pero luego distinguió el cabello rubio sucio, el temblor casi imperceptible de los hombros pequeños. Una niña blanca, no mayor que. El aire se le atascó en los pulmones. Ayanna. Su hija habría tenido esa edad ahora. Se acercó lentamente, con las manos visibles, aunque dudaba que la niña tuviera fuerzas para huir. Estaba consciente pero apenas. Los ojos azules fijos en el horizonte, como si ya hubiera comenzado el viaje hacia el mundo de los espíritus. Pequeña, murmuró en inglés, una lengua que hablaba mejor de lo que la mayoría de los blancos imaginaba. ¿Puedes oírme? Los ojos de Maggie se movieron hacia él, pero no había miedo en ellos, solo una resignación que partió algo dentro del pecho de Dakota. Había visto esa mirada antes, en los ojos de animales heridos que habían dejado de luchar, en el rostro de su esposa durante esas últimas semanas. Debería marcharme, pensó. No es asunto mío. Los blancos se ocupan de los suyos, como nosotros de los nuestros. Pero entonces la niña habló, su voz apenas un susurro roto. ¿Vienes? ¿Vienes a llevarme con mamá? Y Dakota supo que no podía alejarse. No esta vez. Se quitó la pesada manta de búfalo que llevaba sobre los hombros y la envolvió alrededor del cuerpecito tembloroso. Maggie no protestó cuando la levantó. Pesaba menos que un cervatillo recién nacido, y sus huesos se sentían frágiles como ramitas secas bajo sus manos. No voy a hacerte daño, le dijo, aunque sabía que las palabras de los adultos habían perdido todo significado para ella. En su lugar, tarareó suavemente una canción que su madre solía cantarle, una melodía que hablaba de refugio y seguridad. Mientras caminaba hacia su caballo con la niña en brazos, Dakota miró hacia atrás al árbol donde la había encontrado. Las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo violáceo, y el viento había cesado su lamento. Por primera vez en 2 años, el silencio no se sentía como una tumba. Su refugio de invierno estaba a 1 hora de camino, escondido en un valle que conocía desde la infancia. Un lugar donde podría decidir qué hacer con esta nueva carga, porque eso era lo que la niña representaba, ¿verdad? Una carga. Una complicación peligrosa en una vida que había construido deliberadamente simple. Pero mientras Maggie se acurrucaba contra su pecho, respirando con el ritmo trabajoso de alguien que luchaba por mantenerse en este mundo, Dakota sintió algo que había creído perdido para siempre. Propósito. El halcón de cola bruja lo siguió durante un trecho, planeando silenciosamente sobre sus cabezas, antes de desaparecer en la creciente oscuridad. Su trabajo estaba hecho. En el refugio, construido contra la ladera rocosa de una colina protegida, Dakota encendió un fuego y preparó una cama cerca del calor. Maggie no había hablado durante el viaje, pero sus ojos seguían cada uno de sus movimientos, con una intensidad que lo inquietaba. Era la mirada de alguien que había aprendido que la supervivencia dependía de anticipar el próximo golpe, la siguiente traición. Mientras calentaba agua para hacer té de corteza de sauce, algo que ayudaría con la fiebre que comenzaba a consumirla, Dakota se permitió estudiar realmente a la niña que había recogido. Su vestido había sido caro una vez, de esos que usaban las hijas de comerciantes prósperos, pero ahora estaba desgarrado y sucio, manchado con sangre seca de cortes, que sugerían días de lucha a través de terreno hostil. Sus zapatos habían desaparecido hacía tiempo, dejando sus pies hinchados y cortados, pero eran sus ojos lo que más lo perturbaba, demasiado viejos para su cara, cargados con un conocimiento que ningún niño debería poseer. ¿Qué te hicieron, pequeña?, se preguntó mientras le ofrecía el té tibio. Ella lo tomó sin preguntar qué era, con la desesperación de alguien que había aprendido a aceptar cualquier bondad, sin importar su fuente. Esa noche, mientras Maggie dormía envuelta en pieles junto al fuego, Dakota se sentó en el umbral de su refugio y contempló las estrellas. La temperatura estaba bajando. Pronto vendría la nieve.
y con ella, el aislamiento total que había buscado después de sus pérdidas. Pero ahora, no estaría solo. La niña se movió inquieta en su sueño, murmurando palabras que no pudo entender. Su mano pequeña se cerró en un puño, como si estuviera defendiéndose de golpes que solo existían en sus pesadillas. Dakota sintió una familiar oleada de rabia, no la furia ciega que había alimentado durante meses después de la muerte de Ayana, sino algo más frío, más enfocado. Alguien había intentado deshacerse de esta niña. Alguien había decidido que su vida no valía la molestia. Se equivocaban. Mientras la nieve comenzaba a caer en copos gruesos y silenciosos, cubriendo el mundo con un manto blanco que borraría todas las huellas de su llegada, Dakota tomó una decisión que cambiaría ambas vidas para siempre. No la dejaría partir. No todavía. Su paz solitaria había terminado. Pero quizás, solo quizás, lo que encontraría en su lugar valdría la pena el riesgo. Contar y preparar esta historia nos tomó mucho tiempo. Así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. Los copos de nieve seguían cayendo cuando Dakota despertó al amanecer, cada uno aterrizando en silencio sobre el mundo que se transformaba en un lienzo blanco. Durante la noche, el viento había cesado completamente, dejando una quietud tan profunda que podía escuchar el respirar laborioso de la niña desde el otro lado del refugio. Se movió con cuidado, añadiendo leña al fuego sin hacer ruido. Maggie no se había despertado durante la noche. Un sueño profundo, que podía ser sanador o peligroso, dependiendo de cuánto hubiera luchado su cuerpo pequeño antes de rendirse al agotamiento. Cuando finalmente se removió entre las pieles, el sol ya estaba alto. Sus ojos azules se abrieron lentamente, parpadeando contra la luz filtrada que entraba por la abertura del refugio. Por un momento, la confusión nubló su rostro. El terror de despertar en un lugar desconocido, pero luego su mirada encontró la de Dakota, y algo en su expresión se relajó. ¿Dónde? Comenzó, pero su voz se quebró. Su garganta estaba seca, irritada por el frío y la falta de agua. «Estás a salvo», dijo Dakota en voz baja, manteniendo las manos visibles mientras se acercaba con una calabaza llena de agua tibia. «Bebe despacio». Maggie tomó la calabaza con ambas manos, temblando no solo por el frío sino por la cautela. Cada sorbo era medido, como si esperara que el agua le fuera arrebatada en cualquier momento. Dakota reconoció esa hambre controlada. La había visto en animales maltratados, en prisioneros, en su propia gente durante los años más duros. «¿Cómo te llamas?», preguntó cuando ella hubo bebido suficiente. «Maggie», susurró. Y luego, como si recordara lecciones de cortesía que parecían de otra vida, añadió: «Margaret Elizabeth Dunhill». Dakota asintió. «Yo soy Dakota. Esto es mi hogar de invierno». Los ojos de Maggie recorrieron el refugio. Las paredes de piedra natural, las pieles cuidadosamente dispuestas, los utensilios de madera tallada que colgaban de ganchos. Todo tenía un propósito, un lugar. Era un hogar creado por alguien que valoraba la función sobre la forma, pero que también entendía que la belleza podía encontrarse en la simplicidad. ¿Vas a llevarme de vuelta?», preguntó, y en su voz había algo que partió el corazón de Dakota. No era miedo exactamente, sino una resignación que sonaba demasiado adulta para sus 8 años. «¿Volver a dónde?», preguntó él. Aunque sospechaba la respuesta, los ojos de Maggie se llenaron de lágrimas que no derramó. Jed dijo que iba a morir. Como mamá. Dijo que no podía mantenerme. Jed. Dakota memorizó el nombre, sintiendo que la rabia fría se asentaba en su estómago como una piedra. Fuera quien fuera ese hombre, había tomado a una niña que ya había perdido a su madre, y la había condenado a morir sola en el desierto. «Jed no está aquí», dijo simplemente. «Y no vas a morir. No mientras pueda evitarlo». Los días que siguieron establecieron un ritmo silencioso.
Dakota había vivido solo durante tanto tiempo, que había olvidado cómo se sentía tener que considerar las necesidades de otra persona. Pero se adaptó, como siempre había hecho, encontrando una extraña paz en las pequeñas rutinas que crearon juntos. Maggie se despertaba cuando ella había encendido el fuego matutino. Comía lo que él le daba sin quejarse, aunque vio cómo sus ojos se iluminaban cuando preparó un estofado de conejo con hierbas que dulcificaban el sabor. Observaba todo lo que hacía con una intensidad que a veces lo incomodaba, pero gradualmente comenzó a entender que no era desconfianza lo que veía en esa mirada, sino hambre de conocimiento. ¿Qué es eso?, preguntó el tercer día, señalando las hierbas secas que Dakota estaba mezclando. Medicina, respondió él, para que tus pies sanen más rápido. Maggie estudió las plantas con fascinación. ¿Cómo sabes cuáles usar? Mi abuela me enseñó, y su abuela le enseñó a ella. Dakota hizo una pausa, luego añadió, ¿tu madre sabía de plantas? Un poco. La voz de Maggie se suavizó. Tenía un jardín antes de que se casara con Jed. Cultivaba flores que olían dulce, rosas y jazmín. ¿Te gustaba ayudarla? Sí. Por primera vez desde que la había encontrado, Maggie sonrió. Apenas un fantasma de expresión, pero real. Mis manos siempre se ensuciaban, pero a ella no le importaba. Decía que la tierra buena deja buenas marcas. Dakota sintió algo removerse en su pecho. Tu madre era sabia. Esa noche, mientras Maggie dormía, Dakota trabajó en algo que no había hecho en años. Con tiras de cuero suave y cuentas de hueso que había guardado desde la muerte de Ayanna, comenzó a tejer un pequeño amuleto. Era un trabajo delicado, que requería concentración y paciencia, cualidades que había temido haber perdido junto con todo lo demás. Cuando terminó, cortó con cuidado un mechón del cabello rubio de Maggie y lo incorporó al diseño. En la tradición de su pueblo, el cabello llevaba parte del espíritu de una persona. Al incluirlo en el amuleto, estaba diciendo algo que aún no se atrevía a verbalizar. Que ella pertenecía aquí, que su espíritu estaba entrelazado con este lugar. Fue el quinto día cuando Maggie finalmente preguntó, ¿por qué? Dakota estaba enseñándole a identificar las plantas que crecían cerca del refugio, explicando cuáles eran seguras para comer y cuáles podían sanar diferentes males. Ella había estado escuchando atentamente, haciendo preguntas inteligentes que mostraban una mente aguda bajo la timidez. ¿Por qué? Respondió él, aunque sabía exactamente a qué se refería. ¿Por qué me ayudas? Jed decía que la gente como tú odia a la gente como yo. Dakota se detuvo, sus manos inmóviles sobre las hierbas que había estado clasificando. Era una pregunta que había estado evitando, porque la respuesta lo obligaría a confrontar verdades que había enterrado profundamente. Jed estaba equivocado acerca de muchas cosas, dijo finalmente. El odio es una elección, como la bondad. Pero, tú no me odias. No. La palabra salió con más fuerza de la que había pretendido. Tuve una hija una vez. Su nombre era Ayanna. Maggie lo miró con una sabiduría que iba más allá de sus años. ¿Qué le pasó? Murió. Dakota había hablado de esto tan pocas veces que las palabras se sentían extrañas en su boca. Un hombre blanco le disparó porque tenía miedo. Tenía miedo de una niña de 7 años, que estaba recogiendo flores junto al río. El silencio se extendió entre ellos, pesado con el peso de pérdidas compartidas. Luego, Maggie habló con una voz tan suave que casi se perdió en el viento. Lo siento. Yo también, dijo Dakota. Siento lo de tu madre. Algo cambió en ese momento. Una barrera invisible se desplomó, y por primera vez desde que la habían encontrado, Maggie realmente lo miró, no como una amenaza potencial o un salvador incierto, sino como alguien que entendía el lenguaje particular del dolor. Esa tarde, Dakota la llevó a un promontorio que ofrecía una vista del valle entero. La nieve había dejado de caer, y el mundo se extendía ante ellos,
en una vastedad blanca que quitaba el aliento. Maggie se quedó en silencio durante largo tiempo, simplemente observando. ¿Es tuyo?, preguntó finalmente. Nadie posee la tierra, respondió Dakota. Pero sí, este lugar me conoce, y yo lo conozco a él. ¿Puedo conocerlo también? Fue una pregunta simple, pero Dakota entendió lo que realmente estaba preguntando. Podía quedarse. Podía encontrar un lugar aquí, en este mundo que era tan diferente del suyo. Sí, dijo, y al pronunciar esa palabra, sintió que algo se despertaba en su interior. Puedes. Mientras regresaban al refugio, pasaron junto a una manada de ciervos que pastaba en un claro protegido. Los animales los observaron con curiosidad más que con miedo, y Maggie se detuvo para admirarlos. Son hermosos, susurró. Sí, acordó Dakota. Y libres. Maggie lo miró con una expresión que él no pudo interpretar completamente. ¿Crees que yo podré ser libre algún día? Ya lo eres, dijo él. Solo necesitas tiempo para recordarlo. Esa noche, después de que Maggie se durmiera, Dakota le puso el amuleto que había hecho alrededor del cuello. Ella no despertó, pero su respiración se hizo más profunda, más tranquila. Por primera vez en días, no murmuró en sueños, o se movió inquieta contra pesadillas. Dakota se sentó junto al fuego, observando las llamas danzar y sintiendo algo que había creído perdido para siempre. Esperanza. Esta niña rota había llegado a su vida como una señal, y él había elegido responder. No sabía qué vendría después, pero por primera vez en 2 años, tenía algo por lo que valía la pena levantarse cada mañana. El viento había regresado, susurrando a través de las grietas en las rocas, pero ya no sonaba como un lamento. Sonaba como una promesa. Fue entonces cuando escuchó los cascos de caballos en la distancia. El sonido apenas audible sobre el viento, pero inconfundible para oídos entrenados. Alguien estaba cabalgando por el territorio, y a juzgar por la prisa de los animales, no era un viajero casual. La paz que había comenzado a construir alrededor de Maggie y él estaba a punto de ser puesta a prueba. Dakota se acercó a la entrada del refugio y escuchó más atentamente. Los cascos se alejaron, pero él sabía que regresarían. Siempre regresaban. Miró hacia atrás, hacia la niña que dormía junto al fuego, y sintió que sus manos se cerraban en puños. Fuera quien fuera que viniera, tendría que pasar por encima de él para llevársela. Su aislamiento había terminado. Su lucha estaba a punto de comenzar. Los cascos que Dakota había escuchado en la distancia pertenecían a un hombre que había convertido la búsqueda de personas perdidas en un arte lucrativo. Elias Pruett cabalgaba con la confianza de alguien que conocía el valor de la paciencia y la meticulosa investigación. A los 45 años, había aprendido que las personas dejaban rastros invisibles para la mayoría, pero evidentes para aquellos que sabían cómo leerlos. El póster que llevaba en su alforja mostraba el rostro de una niña de ojos claros y cabello rubio, con las palabras recompensa, $500, impresas en letras grandes debajo. Margaret Elizabeth Downhill, de 8 años, desaparecida 3 semanas atrás cerca de Cedar Creek. Lo que el póster no mencionaba era que el hombre que había reportado su desaparición había esperado 2 semanas antes de contactar a las autoridades, o que su historia sobre un accidente durante una tormenta no coincidía con los testimonios de los vecinos más cercanos. Pero Pruett no era pagado para hacer preguntas morales. Era pagado para encontrar y devolver. Y el abuelo paterno de la niña había sido muy claro sobre sus expectativas. La cabaña comercial de Maureen Ellis se alzaba como una centinela solitaria en el borde de la civilización, donde los senderos de colonos se desvanecían en territorio comanche. Maureen había elegido esa ubicación deliberadamente, lo suficientemente cerca de ambos mundos para comerciar con cualquiera, lo suficientemente lejos para evitar las preguntas incómodas sobre sus métodos.
Cuando Pruitt llegó a su puerta esa tarde fría, ella estaba clasificando pieles de castor junto a su chimenea. No levantó la vista inmediatamente, un hábito que había desarrollado para evaluar a los visitantes, antes de comprometerse con la cortesía. Señora Elish, dijo Pruitt, quitándose el sombrero con una reverencia que era demasiado elaborada para ser sincera. Elias Pruitt, agente de recuperación. Me preguntaba si podría robar unos minutos de su tiempo. Maureen finalmente alzó la mirada, estudiando al hombre en su umbral. Tenía el tipo de sonrisa que había visto en vendedores de aceite de serpiente y políticos, brillante en la superficie, pero que no llegaba a los ojos. Sus ropas eran demasiado limpias para alguien que había cabalgado durante días, y llevaba sus armas con la familiaridad de quien las usaba por profesión, no por protección. Depende de lo que esté buscando, respondió, sacando sus manos en un trapo. Si es comercio, tengo pieles. Si es información, eso cuesta extra. Pruitt se abrió. Un sonido que pretendía ser encantador. Directa al grano. Me gusta eso en una mujer de negocios. Sacó el póster de su abrigo y se lo extendió. Estoy buscando a esta niña. Desapareció hace unas semanas. Su familia está, naturalmente, preocupada. Maureen tomó el póster y lo examinó cuidadosamente. El rostro de Maggie la miraba desde el papel, pero había algo en la representación que la inquietó. Los ojos del artista habían capturado una tristeza que no debería existir en una niña de 8 años. ¿Qué tipo de familia espera 3 semanas para comenzar a buscar?, preguntó, manteniendo su voz neutral. El tipo que esperaba que apareciera por sí sola, respondió Pruitt sin perder un latido. El padrastro pensó que había huido y regresaría cuando tuviera hambre. Desafortunadamente, el territorio aquí es impredecible. ¿Y usted cree que está viva? Tengo razones para esperarlo. Pruitt se acercó un paso, bajando la voz como si compartiera un secreto. Ha habido avistamientos. Un comerciante vio a un jinete comanche cerca de Cedar Creek, aproximadamente en la fecha correcta. Llevaba algo embuido. Maureen sintió que algo frío se asentaba en su estómago. Conocía solo a un comanche que frecuentaba esa área, y la descripción encajaba demasiado bien con Dakota, pero mantuvo su expresión cuidadosamente neutra. Los comanches han estado en paz en esta región, dijo. ¿Por qué tomarían a una niña blanca? ¿Quién puede entender sus motivos? Pruitt se encogió de hombros. Tal vez venganza. Tal vez otros propósitos. El punto es que necesito rastrear ese avistamiento. ¿Y qué pasa con la niña si la encuentra? Va a casa con su familia, por supuesto. Su abuelo está muy ansioso por reunirse con ella. Es un hombre de considerable recursos. La forma en que dijo recursos hizo que Maureen sintiera náuseas. Había visto suficientes familias disfuncionales en la frontera para reconocer cuando el dinero era más importante que el bienestar de un niño. No he visto a ninguna niña perdida, dijo firmemente. Y mis tratos con los comanches locales han sido pacíficos. No creo que tuvieran razón para tomar a alguien. Pruitt estudió su rostro durante un largo momento. Luego sonrió. Pero esta vez, la expresión no pretendía ser amigable. Por supuesto. Pero si llegara a recordar algo, hay $500 en esto para información que conduzca a su recuperación. Eso es mucho dinero en esta parte del mundo. Lo es, acordó Maureen. ¿Se quedará en el pueblo esta noche? Por unos días, creo, hasta que agote todas las posibilidades locales. Pruitt se puso el sombrero. Gracias por su tiempo, señora Ellis. Estoy seguro de que nos veremos pronto. Después de que se fuera, Maureen se quedó de pie en su puerta durante largo tiempo, observando la figura que se alejaba. Finalmente, se dirigió a su establo y comenzó a ensillar su caballo. Había una conversación que necesitaba tener, y no podía esperar hasta la mañana. Dakota estaba preparando la cena cuando escuchó el sonido distintivo del caballo de Maureen, acercándose al refugio. Maggie levantó la vista del pequeño cesto que estaba tejiendo.
un proyecto que él le había enseñado para mantener sus manos ocupadas y su mente enfocada en cosas bonitas. «Quédate aquí», le dijo suavemente, y ella asintió sin preguntar. En las semanas que habían pasado juntos, había aprendido a confiar en sus instintos. Maureen desmontó antes de que su caballo se detuviera completamente, sus movimientos tensos con urgencia. «Dakota», dijo sin preámbulos, «tenemos un problema». Él la condujo a unos metros del refugio, donde podrían hablar sin que Maggie escuchara. Maureen le contó sobre la visita de Pruitt, describiendo tanto sus palabras como las cosas que no había dicho. Cuando terminó, Dakota se quedó en silencio durante un largo momento. «¿Conoces a este hombre?», preguntó finalmente. «La reputación. Elias Pruitt no es solo un cazador de recompensas, es uno bueno, y no se detiene». Maureen hizo una pausa. «Dakota, esa niña que tienes, ¿es Maggie Dancy?». Él no respondió directamente, pero la expresión en su rostro fue respuesta suficiente. «Maldición», murmuró Maureen. «¿Sabes lo que le pasó? ¿Por qué estaba sola en el desierto? Su padrastro la abandonó para morir después de que su madre muriera de fiebre». «¿Jed Harmon?». Cuando Dakota asintió, Maureen escupió en el suelo. «Ese bastardo cobarde. Debería haber sabido. ¿Lo conoces? Lo suficiente para saber que no debería tener una niña bajo su cuidado». «Pero Dakota». Maureen puso una mano en su brazo. «El abuelo de la niña tiene dinero y conexiones. Si Pruitt te encuentra con ella, no importará la verdad sobre ella. Solo verán a un comanche con una niña blanca». Dakota sintió la familiar frialdad de la rabia asentándose en su pecho. «¿Y qué sugieres? ¿Que la entregue a hombres que la ven como propiedad?». «Sugiero que pienses cuidadosamente en tu próximo movimiento. Pruitt no es solo peligroso, es meticuloso, y si ya sospecha que un comanche la tiene». Desde el refugio llegó el sonido de Maggie tosiendo, una tos seca que había desarrollado en los últimos días. El sonido hizo que ambos adultos se tensaran. «Está enferma», dijo Dakota. «¿Qué tan enferma?». «Nada grave aún, pero ha estado en el frío demasiado tiempo antes de que la encontrara. Su cuerpo aún se está recuperando». Maureen cerró los ojos. «Dakota, si Pruitt la encuentra en esa condición, dirá que la mantienes enferma a propósito. Usará cualquier cosa para justificar llevársela. Entonces, no puede encontrarla. No puedes esconderte para siempre. Y si huyes más profundo en territorio comanche, tu propia gente podría no entender por qué arriesgas su seguridad por una niña blanca». Dakota se quedó en silencio, considerando las opciones que se estrechaban a su alrededor como un lazo. Cada camino parecía llevar al mismo lugar: perder a Maggie, o poner en peligro a todos los que amaba. «Hay otra opción», dijo Maureen lentamente, «pero requerirá confianza de tu parte». «¿Cuál?». «Déjame hablar con mi hermano en el pueblo. Es juez de paz, y aunque no puede hacer mucho contra un agente federal, podría ser capaz de retrasar las cosas, dar tiempo para que la verdad sobre Jed salga a la luz, y arriesgar tu propia seguridad». «Dakota». Maureen lo miró directamente a los ojos. «Esa niña me recuerda a mi propia hija, la que perdí hace 3 años por neumonía. No puedo salvar a Sarah, pero tal vez pueda ayudar a salvar a Maggie». Desde el refugio llegó la voz de Maggie, débil pero clara. «Dakota, ¿está todo bien?». Él miró hacia el refugio, luego de vuelta a Maureen. «¿Cuánto tiempo necesitas?». «1 semana. Tal vez 2 si tengo suerte». «Entonces tienes 1 semana», dijo Dakota. «Pero Maureen, si esto sale mal». «Lo sé, pero algunas cosas valen el riesgo». Mientras Maureen montaba su caballo para regresar al pueblo, Dakota volvió al refugio donde Maggie lo esperaba con ojos preocupados. «¿Quién era?», preguntó. «Una amiga», respondió él, sentándose junto al fuego. «Alguien que quiere ayudarnos». Maggie estudió su rostro con esa percepción desconcertante que había desarrollado. «¿Hay problemas?». Dakota consideró mentir, protegerla del conocimiento de lo que se avecinaba.
pero había aprendido que Maggie era más fuerte de lo que parecía, y que las mentiras bien intencionadas a menudo causaban más daño que la verdad cuidadosamente compartida. Hay hombres que te buscan, dijo finalmente. Hombres que quieren llevarte de vuelta. El rostro de Maggie se puso pálido. ¿De vuelta a Jen? No. A tu abuelo paterno. No lo conozco, susurró ella. Nunca he conocido a la familia de papá. Eso no importa para ellos. Legalmente. Tienes valor para ellos. Maggie se acurrucó más profundamente en las pieles, pero su voz se mantuvo firme. ¿Me vas a entregar? No, dijo Dakota, y en esa palabra puso toda la fuerza de una promesa sagrada. No mientras respire. Esa noche, mientras Maggie dormía, Dakota se sentó junto a la entrada del refugio con su rifle atravesado en las rodillas. El viento había traído el olor de la nieve, y algo más, el presentimiento de que su vida cuidadosamente construida estaba a punto de ser destrozada una vez más. Pero esta vez, no se quedaría de brazos cruzados y observaría cómo se llevaban lo que amaba. Esta vez, lucharía. La decisión de llevar a Maggie al campamento de invierno de su pueblo no fue fácil para Dakota. Durante 2 años, había evitado a su gente, cargando su dolor como una herida que se negaba a sanar. Pero mientras observaba a Maggie luchar contra la fiebre que había empeorado durante la noche, supo que necesitaba más ayuda de la que podía ofrecer solo. ¿A dónde vamos?, preguntó Maggie débilmente cuando él comenzó a empacar sus pocas posesiones al amanecer. Su voz era bronca, y pequeñas perlas de sudor brillaban en su frente a pesar del frío. A ver a mi familia, respondió Dakota, envolviendo cuidadosamente las medicinas que había preparado. Hay alguien allí que puede ayudarte a sentirte mejor. Maggie asintió sin protestar, pero él pudo ver la ansiedad en sus ojos. En las semanas que habían pasado juntos, su mundo se había reducido a la seguridad del refugio y la presencia constante de Dakota. La idea de enfrentar a extraños, incluso aquellos que él llamaba familia, la aterrorizaba. ¿Qué pasa si no les gusto?, susurró mientras él la envolvía en pieles para el viaje. Les gustarás, dijo Dakota con más confianza de la que sentía. Pero Maggie, escúchame. Mi pueblo ha sufrido mucho a manos de los blancos. Algunos pueden tener miedo de ti al principio, otros pueden estar enojados, pero no te harán daño. No lo permitiré. El viaje al campamento tomó la mayor parte del día. Maggie cabalgaba delante de él, acurrucada contra su pecho, durmiendo al ratos y despertando para observar el paisaje cambiante. A medida que se acercaban al territorio sagrado de su pueblo, Dakota sintió la familiar mezcla de pertenencia y dolor que siempre acompañaba su regreso a casa. Fueron los niños quienes los vieron primero, sus gritos de alarma y curiosidad llenando el aire frío. Dakota regresa, Dakota ha vuelto. Pero sus voces se silenciaron cuando vieron lo que llevaba consigo. Nokoni emergió de su tipi antes de que Dakota desmontara. A los 55 años, el hermano de su padre llevaba las marcas de un hombre que había vivido a través de tiempos terribles y había sobrevivido con su sabiduría intacta. Sus ojos, agudos como los de un halcón, se movieron inmediatamente de Dakota a la niña en sus brazos. Sobrino, dijo simplemente. Pero en esa palabra había años de preguntas no formuladas y reproches silenciosos. Tío, respondió Dakota, desmontando cuidadosamente para no perturbar a Maggie. Necesito tu consejo. Y ella necesita tu sanación. Un círculo de personas se había formado alrededor de ellos. Hombres, mujeres y niños, cuyas expresiones iban desde la curiosidad hasta la abierta hostilidad. Dakota reconoció muchas caras, pero también vio las nuevas líneas de sufrimiento que habían aparecido en los 2 años de su ausencia. ¿Es tuya?, preguntó una voz desde la multitud. Era Aiyana, no su hija perdida, sino su prima que llevaba el mismo nombre. Su tono llevaba el filo de la acusación. Es mía ahora, respondió Dakota con firmeza. La encontré muriendo en el desierto,
abandonada por su propia gente. Los blancos abandonan lo que no les sirve, murmuró alguien más. ¿Por qué deberíamos cargar con sus desechos? Noconi alzó una mano, y el murmullo cesó inmediatamente. Llevémosla adentro, dijo. Está enferma, y el frío no ayuda. Hablaremos después. El tipi de Noconi era el más grande del campamento, decorado con símbolos que contaban la historia de su linaje y sus visiones. Dakota había pasado muchas tardes de su juventud aquí, aprendiendo las tradiciones que ahora temía haber traicionado al traer a Maggie. La anciana Itzel, la curandera del campamento, ya estaba esperando con sus bolsas de medicina. Sus manos arrugadas pero firmes examinaron a Maggie con una eficiencia profesional que tranquilizó a Dakota. La niña se sometió al examen sin protestar, aunque sus ojos siguieron cada movimiento con cautela. Fiebre de los pulmones, diagnosticó Itzel después de varios minutos. No grave todavía, pero podría empeorar sin tratamiento. Ha estado desnutrida durante mucho tiempo. ¿Puedes curarla?, preguntó Dakota. Sí, pero necesitará descanso y cuidado constante. ¿Y tú? Miró directamente a Maggie. Necesitarás ser valiente, pequeña. Las medicinas no saben bien, pero te harán fuerte. Maggie asintió solemnemente. Haré lo que sea necesario. Itzel sonrió. La primera expresión genuinamente cálida que Maggie había percibido desde su llegada. Buena niña. Ahora duerme. Cuando despiertes, te haremos sopa que curará tanto tu cuerpo como tu espíritu. Mientras Maggie dormía bajo la vigilancia de Itzel, los hombres se reunieron alrededor del fuego central del campamento. La conversación que Dakota había temido durante el viaje completo estaba a punto de comenzar. Explícanos, dijo Noconi sin preámbulos. ¿Cómo llegó esta niña blanca a estar bajo tu protección? Dakota contó la historia completa, desde el halcón que lo había guiado hasta encontrar a Maggie bajo el árbol muerto, hasta la llegada de Maureen, con noticias del cazador de recompensas. Cuando terminó, el silencio se extendió como humo en el aire frío. Los blancos buscan lo que es suyo, dijo finalmente Ayana. Como siempre han hecho. Como hicieron cuando vinieron por nuestras tierras, nuestros búfalos, nuestros hijos. Esta es diferente, protestó Dakota. Es una niña, no un soldado, y su propia gente la desechó. ¿Y eso la hace nuestra responsabilidad?, preguntó otro hombre. Dakota, hemos perdido demasiado ya. ¿Arriesgarías la seguridad de nuestras familias por una extraña? No es una extraña. La voz de Dakota se alzó. Se detuvo, luchando por encontrar las palabras para algo que apenas entendía él mismo. Los espíritus me la enviaron, como enviaron el halcón. Noconi lo estudió con ojos penetrantes. ¿Crees que esto es una visión? Creo que Ayana murió para que yo pudiera salvar a esta niña, dijo Dakota, las palabras saliendo en un torrente que había estado conteniendo durante semanas. Creo que mi hija me está hablando a través de ella, y creo que se la entrego a hombres que la ven como propiedad. Traicionaré todo lo que me enseñaron sobre honor y protección. El silencio que siguió fue diferente, más pensativo, menos hostil. He tenido sueños, dijo Noconi lentamente. Sueños de un árbol muerto que brota flores blancas, de un halcón que lleva medicina en sus garras. No entendía su significado hasta ahora. Tío, los sueños vienen 3 veces cuando son verdaderos, continuó Noconi. Y este ha venido 3 veces. Pero Dakota, incluso si los espíritus nos han enviado esta niña, debemos considerar las consecuencias de mantenerla. ¿Qué consecuencias? Los blancos no entienden la adopción como nosotros. No verán a una niña salvada, verán a una niña robada, y vendrán con soldados. Desde el tipi de Noconi llegó el sonido de la tos de Maggie, seguido por la voz suave de Itzel hablándole en comanche. El sonido hizo que varios de los hombres se tensaran. Ya está aprendiendo nuestro idioma, observó alguien. Es inteligente, dijo Dakota con orgullo. Pregunta sobre todo. Plantas, tradiciones, historias.
no tiene miedo de aprender. Y qué pasa cuando aprenda suficiente para entender lo que decimos sobre su gente? Preguntó Ayanna. Cuando sepa las verdaderas historias de lo que los blancos nos han hecho. Entonces conocerá la verdad, respondió Dakota, y podrá elegir qué tipo de persona quiere ser. Esa noche, después de que las discusiones se calmaran, y el campamento se asentara en su rutina nocturna, Nokoni llevó a Dakota a un lugar apartado junto al río. Tu corazón está sanando, observó el anciano. Puedo verlo en cómo hablas de ella, cómo la proteges. Pero sobrino, sanar tu propio dolor no justifica poner en riesgo a todo nuestro pueblo. No les pido que luchen mis batallas, dijo Dakota, solo que entiendan por qué debo luchar. Y si te ofrecieran una elección, si pudieras mantenerla pero tuvieras que irte, vivir lejos de nosotros. Dakota consideró la pregunta durante un largo momento. Si esa es la única manera de mantenerla a salvo, entonces sí. Esperaba que dijeras eso. Nokoni puso una mano en el hombro de su sobrino. Mañana realizaremos la ceremonia de adopción. La niña recibirá un nombre comanche y se convertirá oficialmente en parte de nuestra familia. Después, si los blancos vienen, no podrán reclamarla como propiedad robada. Será nuestra hermana adoptada legalmente según nuestras leyes. Los otros estarán de acuerdo. Algunos resistirán. Pero he hablado con los ancianos esta noche. Los sueños fueron convincentes. Nokoni hizo una pausa. Y la manera en que Itzel habla de la niña. Dice que tiene un espíritu fuerte, que pertenece aquí. Itzel rara vez se equivoca sobre tales cosas. Cuando regresaron al campamento, encontraron a Maggie despierta, sentada con Itzel y aprendiendo a tejer cuentas en patrones tradicionales. Su fiebre había bajado, y había color en sus mejillas por primera vez en días. Dakota lo llamó cuando lo vio. Itzel me está enseñando a hacer un brazalete. Dice que cada cuenta cuenta una historia. ¿Y qué historia estás contando?, preguntó él, sentándose junto a ella. Maggie sostuvo el trabajo a medio terminar, señalando las cuentas azules y blancas que había elegido. Es sobre una niña que se perdió en una tormenta, pero un águila la encontró y la llevó a un lugar seguro. Dakota sintió que algo se movía en su garganta. Es una buena historia. Itzel dice que mañana podré tener un nombre verdadero, continuó Maggie, su voz llena de una emoción cuidadosa. Un nombre que signifique algo importante. ¿Te gustaría eso? Sí, dijo ella simplemente. Me gustaría pertenecer a algún lugar. Esa noche, mientras el campamento dormía, Dakota se quedó despierto junto al fuego, observando a Maggie dormir pacíficamente por primera vez, desde que la había encontrado. Mañana sería oficialmente su hija según las leyes de su pueblo, pero en algún lugar del territorio, Elias Pruitt seguía buscando, acercándose cada vez más. La paz que había comenzado a construir alrededor de Maggie estaba a punto de ser puesta a prueba de maneras que no podía anticipar completamente. Pero por primera vez en 2 años, no enfrentaría esa prueba solo. Su pueblo había elegido aceptar a Maggie. Ahora tendría que demostrar que esa elección no los destruiría a todos. La ceremonia de adopción había comenzado al amanecer con el humo del copal, elevándose hacia el cielo en espirales sagradas. Maggie, vestida con un vestido de piel de ante decorado con cuentas que las mujeres del campamento habían trabajado toda la noche, se veía pequeña pero digna junto al fuego ceremonial. Ahioka, había pronunciado Nokoni, mientras colocaba sus manos sobre la cabeza de la niña, la que trajo laughter, la que trajo alegría de vuelta a un corazón roto. El nombre se había sentido correcto en los labios de todos los presentes, como si siempre hubiera sido suyo. Incluso aquellos que habían protestado más fuertemente contra su presencia, habían guardado silencio cuando vieron cómo Maggie, ahora, Ahioka, había respondido a la ceremonia con una seriedad y respeto que honraba las tradiciones de su nuevo pueblo. Pero la paz de esa mañana sagrada se desintegró cuando los exploradores llegaron al galope al campamento, poco después del mediodía. Jinetes.
Gritó el joven Chashka, saltando de su caballo sudoroso. 3 hombres blancos armados, a menos de 1 hora de distancia. Uno lleva una estrella, un sheriff. Nokoni se puso tenso. ¿Vienen hacia nosotros directamente? Sí, abuelo. Como si supieran exactamente dónde encontrarnos. Los ojos de Dakota encontraron los de Nokoni a través del humo del fuego que aún ardía. Ambos sabían lo que esto significaba. Pruitt había encontrado su rastro. Lleva a Hyoka al tipi de las mujeres, murmuró Nokoni a Issei. Y mantén a los niños apartados. Pero antes de que la curandera pudiera moverse, Hyoka habló con una voz clara que cortó a través del pánico creciente. No. Todos los ojos se volvieron hacia ella. La niña que había estado temblando de miedo solo días antes, ahora se irguió con una determinación que recordó a Dakota dolorosamente a su propia hija. Si vienen por mí, continuó Hyoka, no debería esconderme. No es justo para ustedes mentir por mí. Pequeña, comenzó Itzel, pero Hyoka sacudió la cabeza. Dakota me dijo que la valentía no es no tener miedo. Es hacer lo correcto aun cuando tienes miedo. Miró directamente a Dakota. ¿Es cierto? Dakota sintió que su corazón se hinchaba con orgullo y terror a partes iguales. Es cierto. Entonces me quedaré con mi familia, dijo Hyoka firmemente. Pero Dakota, si estos hombres quieren lastimarte por salvarme, no pasará nada, le interrumpió él, aunque no estaba seguro de creer sus propias palabras. Nokoni y yo hablaremos con ellos. Tú solo. Quédate cerca de mí. Elias Pruitt llegó al campamento como había llegado a todo en su vida, con confianza calculada, y la certeza de que las leyes de los hombres blancos prevalecerían sobre cualquier otra consideración. Flanqueado por el sheriff local y un diputado cuyo nerviosismo era visible desde la distancia, cabalgó directamente al centro del campamento, donde los comanches habían formado un semicírculo defensivo. Sus ojos encontraron inmediatamente a Hyoka, que estaba de pie entre Dakota y Nokoni, con la barbilla alzada en desafío silencioso. Una sonrisa se extendió por su rostro, la expresión de un hombre que acababa de confirmar que su inversión de tiempo daría frutos. Señores, dijo, dirigiéndose tanto a los comanches como a sus acompañantes, parece que hemos resuelto nuestro misterio. Nokoni dio un paso adelante. Cada pulgada y líder que había sido durante décadas de negociaciones difíciles. Soy Nokoni, jefe de este campamento. ¿Qué negocios traen a territorio de tratado sin permiso? Negocios oficiales, respondió Pruitt, sacando un documento de su abrigo. Tengo aquí una orden judicial para la recuperación de Margaret Elizabeth Thornhill, una menor desaparecida. Sus ojos se movieron deliberadamente hacia Hyoka. Creo que la hemos encontrado. No hay ninguna Margaret aquí, dijo Dakota, avanzando medio paso. Solo está Hyoka, mi hija adoptada según las leyes de nuestro pueblo. Pruitt se rió. Un sonido áspero que hizo que varios de los guerreros tensaran sus puños. ¿Adopción? ¿Desde cuándo los salvajes pueden adoptar legalmente a ciudadanos blancos? El insulto cayó sobre el campamento como una chispa en hierba seca. Dakota sintió que su mano se movía instintivamente hacia su cuchillo, pero la voz firme de Nokoni lo detuvo. Cuidado con tus palabras, hombre blanco. Estás en nuestro territorio, rodeado por nuestros guerreros. Las amenazas no te servirán aquí. El sheriff, un hombre mayor que claramente prefería estar en cualquier otro lugar, se aclaró la garganta nerviosamente. Miren, no queremos problemas. Solo queremos llevarnos a la niña de vuelta con su familia. Su familia. La voz de Hyoka se alzó por primera vez desde que llegaron los hombres. ¿Te refieres a Jed, el hombre que me dejó morir en el desierto? Pruitt desmontó y se acercó, manteniendo sus manos visibles pero en una posición que podría alcanzar rápidamente su alma. ¿Te refieres al hombre que te está buscando desesperadamente, niña? Que ha estado enfermo de preocupación desde que desapareciste. Estás mintiendo, gritó Hyoka, y por primera vez desde el comienzo de la confrontación, su compostura se quebró.
Él me dijo que iba a morir. Me dijo que lo siguiera pronto a mamá. Él quería que muriera. Los niños a menudo malinterpretan las palabras de los adultos cuando están trastornados, dijo Pruitt suavemente. Pero sus ojos eran duros como pedernal, especialmente después de ser influenciados por ciertos elementos. La implicación era clara. Los comanches habían lavado el cerebro de la niña contra su propia familia. Basta, dijo Dakota, su voz peligrosamente baja. He escuchado suficientes mentiras. Mentiras. Pruitt se volvió hacia él con renovada agresión. Hablemos de mentiras. Le dijiste a esta niña que su padrastro la abandonó. Le llenaste la cabeza con historias sobre su propia familia. Le dije la verdad. La verdad según un salvaje que secuestra niños blancas. Esa fue la gota que derramó el vaso. Dakota se movió hacia Pruitt, pero fue a Hyoka quien intervino, colocándose directamente entre los dos hombres, con una ferocidad que sorprendió a todos los presentes. «No llames salvaje a mi padre», gritó, mirando a Pruitt con una furia que parecía demasiado grande para su cuerpecito. «Él me salvó cuando tu gente me dejó morir. Me dio una familia cuando los míos me desecharon». «Niña», comenzó Pruitt, su tono ahora condescendiente. «Has sido confundida por...» «No estoy confundida». Hyoka se volvió hacia el sheriff, apelando directamente a él. «Señor sheriff, usted parece un hombre bueno. ¿Por qué no pregunta por qué Jed esperó 2 semanas antes de reportar que había desaparecido? ¿Por qué no pregunta a los vecinos qué vieron?» El sheriff miró incómodamente entre Hyoka y Pruitt. «Bueno, yo. Porque sabe que encontrará la verdad», continuó Hyoka. «Y la verdad es que Jed Harmon me llevó al desierto y me dijo que nunca regresara. Me dijo que usé demasiado dinero en el doctor para mamá. Me dijo que era una carga que ya no podía permitirse. Las historias de los niños», comenzó Pruitt. «No son solo historias», interrumpió una nueva voz. Todos se volvieron para ver a Maureen Ellis emergiendo de detrás de uno de los tipis. Llevaba una bolsa de cuero en una mano y una expresión de determinación férrea en su rostro. «Maureen», gruñó Pruitt, «¿qué diablos estás haciendo aquí?» «Asegurándome de que la verdad se cuente», respondió ella, acercándose al grupo. «Sheriff Morrison, ¿verdad? Tengo algunas cosas que creo que debería ver». Abrió la bolsa y sacó varios papeles. «Estos son testimonios firmados de 3 vecinos que vieron a Jed Harmon llevar a esta niña al desierto. También tengo una declaración del doctor que trató a su madre, confirmando que Jed se negó a pagar por medicinas que podrían haberla salvado». Pruitt se puso pálido. «Esos documentos no tienen validez legal. También tengo esto», continuó Maureen, sacando otro papel. «Una carta que Jed escribió al abuelo de Maggie hace un mes, preguntando sobre la herencia de la niña y cuándo podría reclamarla». El silencio que siguió fue mortal. Incluso el diputado, que había permanecido silencioso hasta ahora, se movió incómodamente en su silla. «¿Es cierto?», preguntó el sheriff, dirigiéndose directamente a Pruitt. «¿Sabía sobre esto?». Pruitt tardó demasiado en responder, y esa pausa fue tan reveladora como cualquier confesión. «Mi trabajo es encontrar y devolver a la niña. Las circunstancias de su desaparición son exactamente relevantes», interrumpió el sheriff, su voz ahora más firme. «Especialmente si estamos hablando de entregarla a alguien que intentó matarla». «No hay evidencia de intento de asesinato», protestó Pruitt, pero su confianza anterior había desaparecido. «Abandono infantil», dijo Noconi tranquilamente. «En nuestras leyes y en las suyas, eso es un crimen grave». Pruitt miró alrededor del círculo de caras hostiles, calculando rápidamente sus opciones. Su mirada se detuvo en Hyoka, y por un momento, algo cruel brilló en sus ojos. «Muy bien», dijo finalmente. «Quizás el padrastro no es la opción ideal. Pero eso no cambia el hecho de que esta niña tiene un abuelo legítimo que quiere cuidarla. Un hombre de medios considerables que puede darle una educación apropiada, un futuro apropiado. Un abuelo que nunca se molestó en conocerla, hasta que se enteró de que podría heredar hierba.
preguntó Maureen secamente. Un abuelo que puede darle un lugar en la sociedad civilizada, respondió Pruitt, su voz endureciéndose nuevamente. No una vida como salvaje en Tibish. Fue entonces cuando Ahyoka habló, su voz clara y firme. Y si no quiero ir, no es tu elección, dijo Pruitt bruscamente. Eres una menor. Era una menor cuando Jed me abandonó, replicó ella. Era una menor cuando decidió que mi vida no valía el costo de las medicinas de mamá. Pero ahora soy Ahyoka, hija de Dakota, hermana de ese pueblo, y elijo quedarme. Pruitt se movió entonces, más rápido de lo que alguien esperaba. Su mano se disparó hacia su arma, no para apuntar a Dakota o a Nokoni, sino directamente a Ahyoka. Esta conversación ha terminado, gruñó. La niña viene conmigo ahora o... No llegó a terminar la amenaza. Dakota se movió como el depredador que había sido entrenado para ser desde la infancia. Su cuchillo apareció en su mano, como si hubiera materializado del aire. Y antes de que Pruitt pudiera completar su movimiento, la hoja estaba presionada contra su garganta. «Toca a mi hija», murmuró Dakota, su voz más peligrosa por ser tan silenciosa. «Y será lo último que hagas». El campamento se había quedado completamente inmóvil. Incluso el viento parecía haber contenido la respiración. Fue el sheriff quien finalmente rompió el silencio. «Señor Pruitt, baje su arma, ahora». «Sheriff», dije ahora, lentamente. Pruitt obedeció. Dakota mantuvo su cuchillo en posición durante un momento más. Luego retrocedió, colocándose protectoramente frente a Ahyoka. «Sheriff Morrison», dijo Nokoni con toda la dignidad de su posición. «Le sugiero que se lleve a este hombre de nuestro territorio. Su comportamiento ha violado tanto nuestras leyes como las suyas». El sheriff asintió lentamente. «Señor Pruitt, está bajo arresto por amenazar con violencia a una menor». «No pueden hacer esto», explotó Pruitt. «Tengo derechos. Tengo una orden judicial». «Tenía una orden judicial», corrigió Maureen. «Pero eso fue antes de amenazar de muerte a una niña delante de testigos». Mientras el sheriff y su diputado se llevaban a Pruitt, quien siguió gritando amenazas y promesas de venganza, hasta que estuvo fuera del alcance del oído. Ahyoka se volvió hacia Dakota. «¿Se acabó?», preguntó en voz baja. «Por ahora», respondió él. Y luego, porque la honestidad era lo que ella merecía, añadió: «Pero vendrán otros. Esto no ha terminado realmente». Ahyoka asintió, mostrando una vez más esa sabiduría perturbadora que parecía muy antigua para sus años. «Entonces nos prepararemos para cuando vengan». «No, tú te prepararás, o ellos se prepararán. Nos». En esa palabra, Dakota escuchó su elección final. No la elección de una niña asustada buscando protección, sino la de una joven mujer, reclamando su lugar en el mundo que había elegido como suyo. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el campamento, pintando el cielo en tonos de naranja y púrpura, padre e hija adoptiva se quedaron juntos, mirando hacia el horizonte donde otros problemas sin duda los esperaban. Pero por primera vez desde que Ayanna había muerto, Dakota no se sintió solo frente a lo que viniera. Tenía una hija que proteger, un pueblo que lo apoyaba, y una causa por la que valía la pena luchar. Era suficiente para empezar. 3 meses después, la primavera había llegado al territorio como una promesa cumplida, pintando el paisaje con verdes tiernos y flores silvestres que alfombraban los valles con colores que parecían imposibles después del largo invierno. Ahyoka caminaba junto a Dakota por el sendero familiar que llevaba al lugar donde todo había comenzado, llevando en sus manos un pequeño cedro que habían cultivado durante las semanas frías en el campamento. «¿Estás segura de que quieres hacer esto?», preguntó Dakota mientras se acercaban al árbol esquelético donde la había encontrado meses atrás. «Sí», respondió Ahyoka, su voz firme pero suave. «Itzel dice que plantar algo bueno donde algo malo terminó ayuda a sanar tanto la tierra como el espíritu. Quiero
Quiero que este lugar tenga un significado nuevo. El árbol muerto seguía allí. Sus ramas desnudas ahora entrecruzadas con enredaderas jóvenes, que habían comenzado a trepar por su tronco agrietado. Pero alrededor de su base, pequeñas flores silvestres habían comenzado a brotar. Lupinos azules y paintbrush rojos, que transformaban lo que una vez había sido un lugar de desesperación, en algo que susurraba de renovación. Hyoka se arrodilló junto al tronco y comenzó a cavar con las manos. Como Dakota le había enseñado, la tierra estaba suave y rica, alimentada por las hojas caídas de inviernos pasados. Mientras trabajaba, habló en voz baja, como si estuviera compartiendo secretos con la tierra misma. He estado pensando mucho sobre mamá últimamente, dijo sin mirar hacia arriba. No de la manera triste como antes, sino recordando las cosas buenas, como cuando me enseñaba sobre las flores en su jardín, o cuando me leía cuentos antes de dormir. Dakota se sentó en el suelo junto a ella, observando sus manos pequeñas pero seguras, mientras preparaba el hoyo para el cedro. ¿Qué tipo de cuentos? Cuentos sobre princesas valientes que salvaban a otros en lugar de esperar ser salvadas. Sonrió a Hyoka. Creo que le habría gustado saber que me volví valiente al final. Eras valiente desde el principio, dijo Dakota suavemente. Solo necesitabas un lugar seguro para que esa valentía creciera. Hyoka colocó cuidadosamente el pequeño cedro en el hoyo y comenzó a cubrir sus raíces con tierra. Dakota, ¿alguna vez extrañas tu vida de antes? Cuando vivías solo y no tenías que preocuparte por mantener a salvo a nadie más. La pregunta lo sorprendió con su directividad, pero había aprendido que Hyoka rara vez hacía preguntas sin una razón profunda detrás de ellas. A veces extrañó la simplicidad, admitió, pero no extrañó la soledad, y no extrañó despertar cada mañana sin un propósito. Soy tu propósito ahora. Eres parte de él. Pero Hyoka, mi propósito no es solo protegerte, es ayudarte a convertirte en quien estás destinada a ser. Y creo que tú estás haciendo lo mismo por mí. Ella terminó de plantar el cedro y se sentó hacia atrás sobre sus talones, admirando su trabajo. El árbol joven se veía frágil contra el tronco masivo del árbol muerto, pero había algo decidido en la forma en que sus pequeñas ramas se extendían hacia la luz. Tengo algo más que hacer aquí, dijo Hyoka, sacando un pedazo de papel doblado de su bolsa de medicina. Itzel me ayudó a escribir una carta para mamá, en inglés y en comanche, para que pueda entenderla sin importar dónde esté ahora. Dakota observó mientras ella cavaba un pequeño hoyo junto al cedro y colocaba la carta cuidadosamente dentro, cubriéndola con tierra y una piedra plana que había traído del campamento. ¿Qué le dijiste?, preguntó. Que la extraño, pero que estoy bien, que encontré una familia que me ama y un lugar donde pertenezco, y que... Su voz se quebró ligeramente. Que espero que esté orgullosa de en quién me estoy convirtiendo. Dakota sintió que las lágrimas picaban en sus ojos, lágrimas que ya no temía derramar. Estoy seguro de que está orgullosa, dijo. Tanto como yo lo estoy. Se quedaron sentados en silencio por un momento, observando cómo las mariposas comenzaban a visitar las flores silvestres que crecían alrededor del árbol. Era un silencio cómodo, lleno de comprensión mutua y paz. El sonido de caballos acercándose los hizo ponerse tensos, pero cuando Maureen y Alice apareció en el claro, ambos se relajaron. La mujer desmontó con una sonrisa genuina, una expresión que había aparecido más frecuentemente en su rostro en los meses desde la confrontación con Pruitt. Esperaba encontrarlos aquí, dijo, acercándose para admirar el cedro recién plantado. Hermoso trabajo, Hyoka. Este lugar ya se siente diferente. ¿Hay noticias?, preguntó Dakota, porque las visitas de Maureen últimamente a menudo traían información sobre el mundo exterior. Buenas noticias, confirmó ella, sonriendo más ampliamente. Pruitt fue condenado por amenaza criminal y conducta peligrosa. Más importante, mi hermano y juez ha oficializado la adopción según las leyes territoriales.
Agioka es legalmente tu hija ahora, sin importar lo que cualquier abuelo lejano pueda decir. Agioka soltó un grito de alegría y abrazó a Maureen con fuerza. ¿Significa que nadie puede llevarme lejos? ¿Significa que tendrían que pasar por encima de muchas personas muy determinadas? Respondió Maureen, devolviendo el abrazo, incluyendo a mí. ¿Y Jed? Preguntó Dakota. Jed Harmon ha desaparecido discretamente del territorio. Algo sobre buscar nuevas oportunidades en California. La sonrisa de Maureen se volvió ligeramente feroz. Aparentemente, varios de sus acreedores lo estaban buscando para discutir ciertas irregularidades financieras. ¿Irregularidades? Resulta que había estado gastando la herencia de Agioka durante meses, esperando que ella muriera para que no hubiera nadie que hiciera preguntas. Mi hermano se aseguró de que las autoridades apropiadas fueran informadas. Dakota asintió con satisfacción. La justicia a veces llegaba de maneras inesperadas. Pero llegaba. Hay otra cosa, continuó Maureen, su tono volviéndose más serio. Han estado llegando más familias al área. Buenas familias, en su mayoría. Algunas han estado preguntando sobre comercio con tu pueblo, y algunas han estado preguntando específicamente sobre ti. Sobre mí. Sobre el hombre comanche que salvó a una niña blanca, y la crió como propia. Tu historia se ha extendido, Dakota. Hay personas que quieren conocerte, aprender de ti. Agioka miró entre los dos adultos. ¿Eso es bueno o malo? Podría ser ambos, admitió Dakota. Pero creo que es principalmente bueno. Significa que tal vez, lentamente, las cosas están comenzando a cambiar. Esa tarde, mientras cabalgaban de vuelta al campamento, se detuvieron en un promontorio que ofrecía una vista panorámica del valle. En la distancia, podían ver el humo de las fogatas del campamento comanche, pero también podían ver las nuevas estructuras que habían aparecido en el último mes. Una escuela de una habitación, un puesto de comercio construido a medio camino entre el territorio comanche y los asentamientos de colonos, y los comienzos de lo que parecía ser una pequeña comunidad construida alrededor de la idea de coexistencia pacífica. ¿Sabes lo que quiero hacer cuando sea mayor?, dijo Agioka de repente. ¿Qué?, preguntaron Dakota y Maureen al mismo tiempo. Quiero ser como un puente, dijo, su voz reflexiva, entre el mundo comanche y el mundo blanco. Quiero ayudar a las personas a entenderse entre sí, como ustedes me ayudaron a entenderme a mí misma. Dakota sintió que su corazón se hinchaba con orgullo. ¿Y cómo harías eso? Podría enseñar. Los niños comanches podrían aprender inglés y matemáticas, y los niños blancos podrían aprender sobre plantas medicinales y tradiciones. O podría ser comerciante, como Maureen, ayudando a ambos lados a entender lo que el otro necesita. O podría ser sanadora, sugirió Maureen. Itzel dice que tienes don para eso. Podría ser muchas cosas, dijo Agioka con una sonrisa. Esa es la parte emocionante. Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo en tonos de rosa y oro, los tres se quedaron en silencio, observando el valle que se extendía ante ellos. Era un paisaje que hablaba de posibilidades, de heridas que sanaban, de comunidades que crecían, de niños que podrían crecer en un mundo ligeramente mejor que el que sus padres habían conocido. ¿Sabes lo que más me gusta de este lugar?, dijo Agioka finalmente. ¿Qué?, preguntó Dakota. Que no importa lo que era antes, o lo que otros pensaron que debería ser. Solo importa lo que elijo que sea ahora. Era una lección que había aprendido no solo sobre lugares, sino sobre personas, incluyéndose a sí misma. La niña asustada que había esperado morir bajo un árbol muerto, se había convertido en una joven que plantaba cedros y soñaba con construir puentes entre mundos. Esa noche, en el campamento, hubo una celebración. No una ceremonia formal, sino simplemente una reunión de familia y amigos alrededor del fuego, compartiendo comida e historias. Nokoni habló sobre las visiones que había tenido últimamente. Visiones de paz y cooperación, que parecían más posibles cada día.
Itzel enseñó a algunos de los niños más pequeños una nueva canción que había compuesto sobre árboles que crecían en lugares inesperados. Y a Ryoka, sentada entre Dakota y Maureen, escuchó y rió, y agregó sus propias historias a la mezcla. Ya no era la forastera silenciosa que había llegado al campamento meses atrás. Era Ryoka, la que trajo alegría, hija de Dakota, hermana de su pueblo, ciudadana de dos mundos. Más tarde, cuando el fuego se había reducido a brasas, y la mayoría de las personas se habían retirado a sus tipis, Dakota y Ryoka caminaron hasta el borde del campamento para mirar las estrellas. ¿Te arrepientes de haberme encontrado?, preguntó a Ryoka en voz baja. ¿Alguna vez te arrepientes de haber sobrevivido lo suficiente para que te encontrara? Respondió él. No, dijo ella inmediatamente. Ni por un segundo. Entonces tienes tu respuesta. Se quedaron allí por un tiempo más, padre e hija, observando el cielo nocturno y escuchando los sonidos tranquilos del campamento a sus espaldas. Mañana traería nuevos desafíos, nuevas oportunidades, nuevas posibilidades para tanto el dolor como la alegría. Pero esta noche, eran simplemente una familia en paz, habiendo encontrado en el uno al otro exactamente lo que no sabían que habían estado buscando. Y en algún lugar del valle, un pequeño cedro extendía sus raíces más profundo en la tierra, junto a un árbol que había aprendido, después de todo, que morir no siempre significaba el final. A veces, significaba hacer espacio para que algo nuevo y hermoso creciera. A continuación, tenemos dos historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver, y comenzará a reproducirse.